Ay. Muy buenos días a todos. Empezamos esta última sesión de las sesiones formativas online del módulo de formación básica en servicios farmacéuticos. 2 meses y medio, casi 3 meses de sesiones semanales. Estamos encantados y muy contentos. Buenos días. Gracias de nuevo. Esto ha sido posible gracias a todos vosotros, a todo el equipo de SEF. Son muchísimas las secciones de SEF en las que están participando en estas sesiones, a los ponentes, a todos los patrocinadores y desde luego a los grupos de trabajo que, como siempre digo, son los que cogieron primero el testigo para poder realizar estas sesiones. Hoy especialmente al grupo PKGen, al grupo al que yo también pertenezco y que realmente hoy nos va a dar la última sesión de este primer módulo. Antes que nada, una nota. Acordaros que para poder pedir la acreditación, podéis visualizar estas sesiones en la web de la SEF. Y para poder pedir acreditación de formación continuada de estas sesiones, tenéis que contestar el cuestionario que va después de las preguntas, después de las sesiones que visionáis. Excepcionalmente, y repito, excepcionalmente, y está en rojo, en este primer módulo vamos a tener, al finalizar esta sesión de hoy, 2 semanas, del 18 al 31 de diciembre, todas las sesiones abiertas para que podáis contestar todas las preguntas de las sesiones que os han quedado pendientes. Esto es porque hemos pasado estos 3 meses complicados con pandemia y además al principio estábamos en septiembre todavía con algunos compañeros de vacaciones. Repito, de manera excepcional vamos a tener 2 semanas abiertas para que podáis contestar todas las preguntas y podáis solicitar a posteriori vuestra acreditación. Más allá de estos días podréis seguir visionando las sesiones, pero no podréis solicitar la acreditación. Bueno, pues como os decía, 11 sesiones, estamos en la última. Ante las dificultades, incluso con las dificultades, hemos podido seguir con el calendario y estamos contentos. Hoy nos toca hablar de monitorización farmacocinética de fármacos y nadie mejor que nuestra querida compañera Azucena Aldaz, una experta en el tema y con muchos años de experiencia en la farmacocinética de fármacos. Ella es jefa de sección del Servicio de Farmacia de la Clínica Universitaria de Navarra. Y a partir de este momento cerramos nuestros micros y vamos a dar paso a Azucena. Recordaros solo una cosa, por favor, manteneros atentos al final de la sesión porque os voy a dar una serie de noticias importantes para la continuación de estas sesiones. Muchas gracias. Adelante, Azu, un fuerte abrazo. Hasta luego. Muchas gracias, Dolors. Bueno, lo primero, agradeceros a vosotros que estéis tan temprana hora escuchando una charla, pero bueno, os lo agradezco también. Vamos a centrarnos en la monitorización de farmacocinética de fármacos. Es un tema muy general, de manera que espero que me perdonáis si he cometido algún error en mi enfoque. Bien, para empezar, ¿qué es un farmacéutico? Os va a sorprender, pero luego entenderéis por qué. O sea, un farmacéutico es un profesional que es experto en fármacos y que además es experto en su uso en humanos para beneficio terapéutico. Entonces, ¿qué diferencia un farmacéutico de un farmacéutico clínico? La corresponsabilidad, fundamentalmente, y el hecho de trabajar en un equipo pluridisciplinar. Un farmacéutico, sabéis bien que somos realmente somos la suma de galénica y farmacología. Farmacología entendiendo cinética, dinamia y genómica. Eso es lo que nos diferencia. ¿Y qué es la cinética clínica? La cinética clínica es una herramienta. Si miráis la definición del Real Diccionario de la Academia de la Lengua, pone que la herramienta es un conjunto de instrumentos que se usan para desempeñar un oficio. El oficio es el nuestro, la farmacia, y la herramienta terapéutica de probada utilidad que usamos para la optimización terapéutica es la farmacocinética clínica, o que debiéramos usar. ¿Qué dicen sociedades científicas como, por ejemplo, la americana? Pues dicen que es una responsabilidad fundamental de un farmacéutico que se dedique a atención farmacéutica y un componente integral de esa atención, de ese cuidado farmacéutico, para poder optimizar la posología en poblaciones especiales o en fármacos concretos. Y además, esta sociedad potente lo que dice es que es esencial para que un farmacéutico consiga los objetivos terapéuticos de ciertos fármacos en ciertas situaciones, etc. Y esos objetivos terapéuticos son buscar ese beneficio en salud, es decir, reducir la estancia hospitalaria, la mortalidad, la morbilidad, etc. Y hay multitud de trabajos que demuestran la utilidad. ¿En qué marco actual estamos socialmente hablando ahora mismo? Pues realmente la sociedad lo que quiere es que el sistema de salud nacional sea coste eficiente. Eso es lo que la sociedad pide. Y claro, teóricamente no se debería financiar nada, ninguna intervención terapéutica que no tuviera un beneficio claro.
Y sin embargo, ¿en qué panorama nos hemos estado encontrando? Nos hemos estado encontrando en situaciones de terapia dirigida por la industria, como ha pasado ahora con el ataque a la vancomicina, que anteriormente pasó a la teofilina, que también ha pasado a otros muchos fármacos baratos que quieren quedar obsoletos, que quieren dejarlos, ¿no?, por alternativas más caras. Y luego también porque hay preguntas que nos deberíamos plantear, como si es lógico que realicemos intervenciones farmacéuticas basadas en bibliografía, cuando es posible tener una herramienta más concreta, ¿no? Y cómo es mejor que hagamos las intervenciones farmacéuticas en pacientes críticos, en pacientes determinados, con fármacos concretos, ¿no? Bueno, esta es una imagen que tampoco me voy a quedar mucho rato parada, porque es solamente llamar la atención de que la respuesta que se tiene a un medicamento es algo multifactorial, influyen muchos factores. Entonces, al final es lo que nosotros llamamos, lo que tú encuentras cuando ves el comportamiento de una persona en concreto, ves el fenotipo. Fenotipo consecuencia de todo eso que veis ahí, de la genética, de la edad, del sexo, de patologías, etc. Por eso es importante entender la lectura de unas concepciones como lectura fenotípica. Bien, hemos dicho, ¿es válido hacer intervenciones basadas en bibliografía? Bueno, pues es válido si no hay otras opciones, por supuesto que sí, y siempre es mejor eso que nada. Pero os pongo aquí un ejemplo y os digo sinceramente que en absoluto he buscado el ejemplo que fuera llamativo, porque hay muchos más llamativos que vemos diariamente, sino uno del montón. Esto es un paciente trasplantado renal que estaba en tratamiento estable con Advagraf y hacía años. Entonces, en un momento determinado, el paciente presentó diverticulitis y se decidió empezar el tratamiento con metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas por vía oral. Nosotros desde farmacia alertamos de la interacción. Tampoco te creas que nos hicieron en ese momento mucho caso, y a las 60 horas, con el valor basal, lo que se observó es que se había incrementado ya la concentración de tacrolimus en un 143%. Claro, si veis lo que había en la bibliografía, el artículo solamente hay 2 citas, ¿eh? El más antiguo decía un incremento del 100% y el otro, que de unos 6 años después, lo que decía era prácticamente el doble de incremento, o sea, el 186%. Claro, nosotros teníamos una situación intermedia, pero podía no haber sido así, porque luego hemos seguido controlando esta interacción en muchos más pacientes y tenemos valores de interacción desde el 300% al 80%, o sea que la variabilidad es inmensa y eso es lo que yo quiero centrarme, ¿no?, que os fijéis en esto. Y luego la farmacoterapia dirigida. Realmente para parar un ataque como el que se produjo hacia la vancomicina, es necesario que tú estés empapado, como quien dice, de vancomicina. Es decir, a mí me consta que compañeros nuestros de PKGen, como Dolors, como Loles Aumente, como Patricio, estuvieron luchando, como yo también y como todos, en nuestros hospitales para desmontar este montaje, ¿no? Y nos hemos reunido con cantidad de departamentos médicos diciendo nuestra lectura concreta de la vancomicina y nuestra experiencia de todos los años. Pero claro, si esta actividad no la haces o no en profundidad, pues es lógico que esta agresividad de la industria entrara, ¿no? Y si veis el título, fijaros en el título de este trabajo, de Lodis. Dosis grandes de vancomicina, más de 4 gramos, se asocian con nefrotoxicidad. En un lugar aparte, al final, venía esto, que era importante, pero prácticamente no se ve en el trabajo, donde dice que Pfizer subvenciona o paga este trabajo, ¿no? Lo que más siento yo es que el ataque a la vancomicina en Estados Unidos se ha liderado por farmacéuticos, como Lodis, como Lo Maestro, como Ryback. Eso es lo que más me dolió, porque es gente muy buena. Si os fijáis en la introducción, es muy alarmista y lo que indica, y cualquiera que estéis trabajando en paciente crítico sabéis que esto no es así, que incrementos de 0,5 miligramos de cilitro en una creatinina sérica hace que la razón de mortalidad en paciente crítico se multiplique por 6,5 veces. Bueno, es un poco alarmista, ¿eh? Y además, en este trabajo donde en el título solamente aparece la palabra nefrotoxicidad y vancomicina para alertar del miedo, ya en material y métodos, en resultados y en discusión aparece un tercer grupo de pacientes fantasma, que es el grupo de linezolido. Este trabajo no tenía que haber llevado eso, el título no hacía referencia a eso. Eso es para que veáis ya cómo se va manipulando, ¿no? Y de hecho aquí veis una imagen donde aparece
que lo mejor para no alterar el riñón es usar linezolid. Luego hay muchas tablas y muchos artículos del ODIS. Este no es el primero. Si leéis el consenso de Rybak también es para llorar, la verdad. Para las personas que hacemos cinética, ¿cómo es posible que valores altos de concentraciones mínimas teóricamente dicen, al principio no lo decían, después reclamamos los del grupo PKGen y ya dijeron que sí, que había un farmacéutico que hacía monitorización? Realmente no sé qué tipo de farmacéutico sería, porque si yo tengo mínimos tóxicos y cuando hago el ajuste sigo con el mismo mínimo tóxico, o lo hago mal o no comprendo bien de qué va o algo ocurre. Y eso es lo que mostraban estos trabajos, ¿no? El caso es que eso penetró y yo he oído a compañeros farmacéuticos hablar denostrado, hablando mal de la vancomicina a favor de otros, ¿no? En fin, esas cosas hay que controlar y la cinética ayuda a conocer realmente las tripas del fármaco, ¿no? ¿Y para qué vale la monitorización terapéutica? Bueno, aquí os he puesto pues, un montón de situaciones en las que es de extrema utilidad, como es en el ajuste, situaciones de disfunción renal o disfunción hepática, para guiar también retirada de un medicamento, hasta cuándo, cómo, de qué manera, ¿no? Para valorar interacciones, tanto para saber realmente cuál es el grado de interacción con la dotación de un paciente determinado, como para encontrarnos interacciones nuevas que vemos muchas veces. Yo, por ejemplo, tengo como 5 o así que me parece que son muy importantes para publicar, pero luego hablaremos de eso. Luego, en poblaciones especiales, grupos extremos de edad, por ejemplo, los neonatos no tienen nada que ver con un paciente geriátrico, ¿no? Cuando se sospecha que hay incumplimiento terapéutico, es la manera más clara de demostrarlo. Ya sabéis que hay veces que nosotros vemos un incumplimiento franco y al hablar con un médico, el médico nos dice, de verdad, imposible si este es un paciente que es absolutamente sincero conmigo, ¿no? Ya, una cosa no quita la otra, que decirte, una cosa, cada uno entiende la sinceridad o entiende su autotratamiento de una manera determinada, no significa que sea una persona falsa, pero sí que es cierto que en ocasiones los médicos demuestran más fe de la que luego demuestran los niveles en sangre, ¿no? Luego, cuando la respuesta es inadecuada, siempre es posible optimizar. Si interviene en el metabolismo formas polimórficas, ¿no? También si hay cambios galénicos potentes y se ve un cambio en la respuesta, y etcétera, etcétera, muchas más situaciones. ¿Realmente qué hacemos en las unidades de cinética? Bueno, pues para hacer un informe farmacocinético, la verdad es que es tedioso porque también es divertido, pero hace falta coger mucha información. Yo cuando rotan los residentes en la unidad mía, es lo que más veo que les cuesta, leer las historias, coger la información importante de las historias. Y ya sabéis que en los hospitales pues es un poco caótico a veces la administración de medicamentos y obtener tiempos y duraciones, etcétera, es costoso. Luego hay que cuantificar el medicamento o medicamento y metabolitos o solo metabolito, según. Valorar los tiempos de extracción y cómo se ha producido la extracción de la muestra. En general, nosotros recomendamos que la monitorización se realice en la lectura, el análisis clínico en la misma unidad de farmacocinética, no fuera. Y cuando se rotan en las unidades en las que medimos nosotros, se entiende por qué. O sea, hay muchas veces que aparentemente el control está en rango, pero hay que recalibrar de nuevo, ¿no? Y eso es importante. Y multitud de factores que influyen. Yo no puedo informar de un dato que yo no controlo, ¿no? Luego hay que conocer el comportamiento farmacocinético de un medicamento y también saber leer datos de respuesta en eficacia y en toxicidad. Y es muy importante saber manejar biomarcadores, ¿no? Entender bien los biomarcadores, como por ejemplo la evolución de una procalcitonina, o cuándo sí o cuándo no, o una cistatina, por ejemplo, C. Luego hay que interpretar toda esta información y ya escribir y modificar la prescripción, ¿no? Bien, una verdad, aquí os he puesto la imagen de mi paciente esquizofrénico, que quizás es muy complicado de llevar en ocasiones, especialmente en el tema de la adherencia. Pero lo que está claro, os lo he puesto en la imagen porque es como el extremo, ¿no? Pero lo que es importante es saber que un medicamento, si no se toma, no funciona. O sea, al margen de otras muchas cuestiones, no funciona. Bien, aquí os pongo un ejemplo de incumplimiento y he elegido este ejemplo de un incumplidor trasplantado hepático precisamente para que veáis
Este es un paciente que en principio no es alcohólico, porque los pacientes trasplantados por cirrosis enólica, bueno, es un drama la realidad. Pero este es un paciente secundario a una hepatitis autoinmune. Sin embargo, podéis ver la gran variabilidad de concentraciones. Hay que considerar desde aquí, desde el 5,7, porque esto era post-trasplante. Y la verdad es que la oscilación es brutal. ¿Por qué lo hacen? Por desconocimiento, porque no quieren, porque están aburridos del tratamiento. Los médicos trasplantólogos hasta hace 15 años pensaban que era impensable la mala adherencia en pacientes trasplantados y bueno, y es muy común. ¿Qué problemática hay de más que la cinética nos ayuda mucho? Pues el análisis de interacciones, porque hay muchísimas que pasan desapercibidas, porque se enmascaran con algún problema del propio fármaco o de la patología, ¿no? Luego es muy difícil publicar interacciones. Pero sabéis que hay dos algoritmos. Antiguamente se hacía uno que realmente era de efectos adversos, el de Naranjo, y ahora está el DIPS de Horry Harsel. Pero un requisito importante para que dé peso a la interacción es que se haya descrito previamente. Claro, si tú quieres publicar una interacción nueva, novedosa, que tú has observado claramente en un paciente, poner, quitar, etcétera, es muy difícil que te la acepten o que realmente den el peso sobre posible, probable, etcétera, que tiene, ¿no? Y luego la mayor parte de los estudios son estudios de una sola dosis y en voluntario sano, que no tienen nada que ver. Aquí os pongo un ejemplo, una interacción de carbamazepina con fluconazol. A ver, el fluconazol inhibe lo que es el paso de el CYP3A4, eso está claro. Entonces, aumenta la carbamazepina de forma importante. Esto es un paciente que tenía valores basales de 8 y pico con 400 cada 12 horas por una neuralgia de trigémino. Nosotros avisamos al empezar fluconazol que iba a haber una interacción, pero no consintieron bajar más de 300 cada 12 porque el señor estaba en una situación un poco límite. Entonces, lo que vimos es un incremento en la concentración del 48%, de la carbamazepina por inmunoanálisis del 72% y por HPLC del 48%. Esto también, este ejemplo, os lo he cogido para que veáis la diferencia entre utilizar un inmunoanálisis o HPLC en el caso de que haya metabolitos de reactividad cruzada. Aquí, sin embargo, con fluconazol el epóxido se mantuvo estupendamente, es decir, no había una interacción peligrosa. No es la peligrosa que suba la carbamazepina. Sin embargo, este paciente descansaba mal, estaba irritable y los médicos decidieron introducir quetiapina. Nuevamente nosotros avisamos de que esta era una interacción peligrosa. Esta sí que es peligrosa. Entonces se bajó a 200 cada 12, pero no es peligrosa para carbamazepina, que como podéis ver se redujo la dosis un 33, se redujo la concentración un 19. Es peligrosa por este epóxido. Mirad. Un epóxido de 3 es un epóxido tóxico. De hecho, el paciente mostró sintomatología de toxicidad y hubo que parar. Si os fijáis, ¿qué es lo que aquí se elevó enormemente? El epóxido, por un bloqueo de la epóxido hidrolaxa o de la glucoronización. No se tiene muy claro. Otra de las interacciones es esta sobre sirolimus y amiodarona, que también esto es bastante controvertido porque la amiodarona sabéis que unos dicen que inhibe 3A4, otros que inhibe PGP. Aquí como sirolimus es sustrato de los dos, cualquier cosa puede ser, pero es muy llamativa esta interacción. Vale, luego ¿para qué sirve también? Pues para hacer que los ajustes posológicos conduzcan a buen puerto, es decir, a la utilización terapéutica real. Mirad, este es un paciente con un sarcoma sinovial monofásico que, con metástasis en pulmón, que fue llevado a quirófano para hacer una, aquí me voy a liar, pleuroneumonectomía, siempre lo digo mal. Vale, entonces en el momento de la intervención, cuando la resección, lo que hubo es un sangrado masivo. Y el paciente empezó con fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida a 200 latidos por minuto. Se había puesto el protocolo de 2 ampollas seguidas 6 horas después de una más, pero el paciente mantenía FA y respuesta muy rápida. A las 8 de la mañana, al entrar a trabajar al día siguiente, pedimos un punto y entre hacer la lectura, la simulación, etcétera, luego desde cinética se dijo que se administraran 2 ampollas más y ahí sí que vimos ya una reversión del ritmo. ¿Por qué no había habido respuesta tras 3 ampollas? Pues porque los valores máximos en miocardio, esto es lectura en miocardio, esta onda más redonda, eran de 4,5, esto no hace absolutamente nada. Sin embargo, al administrar las 2 nuevas ampollas, se llega a valores de 7, que en un paciente con FA crónica
no hubiera llevado a reversión del ritmo, pero que en este paciente, que realmente no era un cardiópata, revirtió y se mantuvo perfectamente. Y luego ya se dio una pauta de una ampolla diaria. Después se pasó a vía oral, que en oral en críticos os recomiendo muchas veces la anacordín, el jarabe, que da mucho juego, y se mantuvo el paciente en perfectas control de frecuencia, a excepción de un momento puntual que se usó bisoprolol. ¿También para qué sirve? Pues para que controlemos toxicidad. Esto es la diarrea grave por irinodecan, teniendo en cuenta el índice de excreción biliar, que es una relación de áreas bajo la curva de irinotecan y de sus metabolitos, el activo, que es SN38, y el detoxificante, que es el glucurónido. Podéis ver aquí la gran diferencia que hay y establecer matemáticamente cuál es el riesgo por cada unidad de aumento de esta excreción biliar, que veis que es muy elevado, de casi el 80%. Luego también hay veces que la respuesta de los pacientes no es acorde a cómo estamos haciendo el aumento en dosis. ¿Y por qué se debe esto? Pues se debe a estas relaciones curvilíneas que se ven muchas veces en neuropsiquiatría, aunque hay controversia, ¿eh? Pero yo he visto, en concreto manejo bastante sertralina y que esta relación curvilínea es real. Otras cosas, ¿para qué más se ha servido? Pues para ver metrotexato en leucemia infantil, por ejemplo, para manejarlo bien y poder aumentar casi un 70% de la supervivencia en estos últimos años, para mejorar el tratamiento de 5-FU en tumor gastrointestinal o de inmunosupresores o de terapia antimicrobiana. Esto es una diapositiva de mi compañera Loles Aumente, a la que he pedido permiso, en la cual podéis ver que según qué tipos de leucemia haya, hay una incorporación de poliglutamatos que veis aquí en las células leucémicas. Claro, a medida que el reservorio de poliglutamato es mayor, metrotexato, ahí hay una permanencia del metrotexato en la célula y el metrotexato funciona de manera tiempo dependiente también. De forma que aquí podéis ver que en leucemias que no almacenan, que son muy de peor pronóstico, que no almacenan poliglutamatos prácticamente, por debajo del límite que veis aquí, que es de 1000 para empezar, o de 800 para tener respuesta, como son la LAL-B con mutaciones o la leucemia de células T, hace falta el doble de concentración en perfusión de 24 horas que en las de bajo riesgo. Aquí veis también, os voy a poner dos ejemplos de venlafaxina. ¿Es igual venlafaxina que ortodimetilvenlafaxina, que es el metabolito activo? Pues no son exactamente iguales. Esta es una paciente que lo que era una metabolizadora lenta de CYP2D6 y esta paciente tenía niveles muy superiores al índice terapéutico, que es de 100 a 400 de la suma de las dos moléculas, y entonces nosotros vimos que era imposible, con un 61 de ortodimetil, que esto fuera activo, porque para ello se requiere superar el valor de 222. Entonces lo que indicamos es que aunque se elevara mucho, iba a ser muy tóxico, que ya de hecho estábamos por encima del límite de alerta y no se iba a conseguir respuesta. Entonces aquí se propuso el cambio a ortodesmetilvenlafaxina, al Pristic. Esto mismo hicimos con esta otra paciente, que es distinta, pero en este caso no era porque tuviera una mutación en el CYP2D6, sino porque era una paciente que tenía tratamiento con medicación con fluoxetina y eso impide la metabolización adecuada de venlafaxina. Entonces, como podéis ver aquí, la venlafaxina era, bueno, la suma era muy elevada, muy superior a los 400 de límite y esto estaba muy por encima de todo, ¿eh? Entonces, lo que se indicó fue que también se cambiara, que se cambió a Pristic y aquí podéis ver que con éxito, ¿no? Con calma lo podéis ver, pero fue muy bien, la paciente fue muy bien. Esto es un estudio también de PKPD de antibióticos, esto es voriconazol. Aquí os pongo para que veáis cómo distintas dosis tienen solapamiento de concentraciones. O sea, hay una gran variabilidad cinética. Y sin embargo hay unos muy buenos estudios de relación dosis-respuesta o concentración-respuesta mucho mejor, muchísimo mejor, porque podéis ver aquí, este es el de Wang, donde ellos fijan el rango entre 1,5 y 4. Y yo siempre he seguido más los criterios de aquí, que podéis ver de Pascual, y yo generalmente pongo de 1,5 a 4,5, ¿no? Pero se ve perfectamente la evolución de la respuesta y las probabilidades de responder o de tener toxicidad. Y esto, por último, es 5-FU, que hacemos habitualmente desde hace 20 años. Entonces, estos son un estudio que hicimos con un hospital de Madrid que nos cedió muy amablemente datos de sus pacientes. Ellos no hacían cinética
Entonces lo que hicimos fue comparar cinética versus dosis estándar por superficie corporal. Nosotros aportábamos 83 ciclos controlados en el cual se requirió un 63% de modificaciones de dosis, de las cuales casi el 60% requería aumentar, porque vimos que había un 30% de ciclos que la dosis estándar no daba ninguna eficacia, ¿no? Esto es muy importante. Eso va a permitir en páncreas, que esto era páncreas metastásico y localmente avanzado, curarse, pues, hombre, tal y como vienen los pacientes muchas veces con diagnóstico de páncreas tarde, es difícil. Pero aquí podéis ver que la monitorización guiada, el 5FU guiado por cinética, es significativamente no, porque no teníamos pacientes suficientes para que nos diera significativo, pero mucho mejor que lo por dosis por superficie corporal. Lo mismo en metastásico que en localmente avanzado. Eso es así. Ya podéis ver aquí los rank, etc. Y eso es todo. Espero que os haya sido de utilidad. Quedo ahora a vuestra disposición de preguntas. Igual he ido muy rápido, no lo sé, porque tenía la cosa de que había que ir corriendo y entonces no lo sé. Dolors, tú dirás. Ha sido fantástico. Muchísimas gracias, Azu. La verdad es que si yo no estuviera haciendo cinética, mañana mismo empiezo a hacer cinética después de lo que has contado. Tú que eres una apasionada. No, bueno, será eso, será que será. No lo sé. La verdad es que muchísimas gracias, un placer, un lujo y como siempre didáctico y con ejemplos claros del beneficio grande que supone la monitorización de fármacos en la práctica clínica diaria para el bien de nuestros pacientes y para todos. Oye, vamos a por tenemos en este momento 260 personas conectadas al otro lado de la cámara, con lo cual yo creo que estamos bien todos a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a las preguntas de los sondeos, que te voy a pedir, las voy a leer y te voy a pedir que las respondan ellos y luego que tú las acabes de confirmar en pocos minutos, ¿de acuerdo? Vamos a los sondeos. La primera. Azu nos pregunta. Ay, perdonad que ahora no la veo, se me ha ido a mí de la pantalla, la veo ahora, disculpad. Dice, señala la respuesta falsa acerca de la respuesta sobre fármacos, la respuesta de los fármacos. ¿Cuál es la falsa? Dice, la respuesta de los fármacos varía con las distintas marcas comerciales. Depende de la edad y del sexo. Algunos fármacos presentan un condicionante genético y la adherencia es un factor clave en la respuesta. Os dejo que contestéis. Esto va muy rápido, Azu. La gente creo que lo tiene bastante claro. Muy bien. Genial. Sí. La gente de farmacia de hospital es estupendísima, o sea, eso lo tengo claro. Fijaros en el enunciado y está en mayúsculas. Azu nos pide la falsa, acordaros. Leemos bien los enunciados. Bueno, voy a cerrar porque tenemos casi el 70% votado, más del 70% y ya está como muy claro. Azu, voy a cerrar, voy a compartir y nos comentas qué te parecen las respuestas. Pues me parece fantástico y perfectamente respondida. O sea, una cosa, sí. Yo luego me arrepentí y digo, ay Dios mío, que no genere error. Porque una cosa es una marca comercial y otra cosa es una forma galénica distinta, ¿no? Entonces, efectivamente, por marca comercial, por supuesto que no influye nada. Siempre y cuando se hagan las cosas bien, claro. Pero se supone que las agencias tutelan la bondad y la corrección de las formas, ¿no?, comercializadas. Estupendo, perfecto, genial. Vamos a por la segunda. La segunda pregunta que nos hace Azu hoy esta mañana es la que tenemos ahora en pantalla y nos dice, indique la molécula responsable principal de la toxicidad por carbamazepina. ¿Cuál es el responsable de la toxicidad por carbamazepina? A, la propia carbamazepina, fármaco madre. B, la carbamazepina epóxido. C, la desmetilcarbamazepina. D, la carbamazepina diol. Venga. Creo que también es muy rápido y la gente lo tiene muy claro, Azu. Qué bien, qué bien. Sí, sí. Vamos a dar un poco más de tiempo, pero no mucho más porque la verdad es que vamos muy bien. Vale, voy a cerrar, 73% votado, voy a cerrar y a compartir. Bien, ¿no? Perfecto, perfecto.
Yo es que me importa tanto esto porque he visto tanta toxicidad por el epóxido. Porque yo mido siempre epóxido, siempre que me parece, vamos. Pero en general, con bastante frecuencia cuando veo que hay un potencial de interacción. Y creo que es muy importante que se haga. O sea, por eso he puesto la diferencia entre el autoanalizador y el HPLC, porque siempre hay que tener una ecuación de correlación. Yo hay veces que hago solamente autoanalizador, pero tengo la ecuación de correlación. Y es importante, muy importante, que a la menor sospecha de interacción, y hay muchas cosas que vayan a afectar a la epoxidihidrolasa, por ejemplo, la motrigina, que a veces que se asocia con carbamazepina, pues va a tocar al epóxido. Es muy importante. Gracias. Muy bien, sois Perfecto. fantásticos. Han escuchado, sí, has hecho una buena sesión, Azu. Vamos a la última. Vamos a la última. La última, lo que nos pregunta Azu en su última pregunta. A ver, nos dice, entre los siguientes métodos de ajuste posológico, cuál es el más efectivo? ¿Regresión lineal? ¿Regresión bayesiana? ¿Nomogramas? ¿Algoritmos? Esta es cinética pura. Venga, a ver quién se anima. También yo creo que la gente la tiene bastante clara, Azu. Qué bien. Sí. Qué bien. Es que quité una foto que igual no tenía que haber quitado, pero por hacer la sesión más rápida, ya sabéis. No, pero yo creo que vamos bien, ya verás. Vale, voy a cerrar y esta quizá requerirá que nos cuentes un poco más, pero fíjate, estupendo. Perfecto, lo dicho. Pues sí, se ha demostrado en muchísimos estudios que lo óptimo es la regresión bayesiana. Bayes, que sabéis bien que era un pastor, creo que era presbiteriano, de la minoría religiosa inglesa, y este señor estaba loco por el trabajo de las probabilidades, ¿no? Bueno, él había tenido de tutor algo así, lo sabe cualquiera, ¿no? Y sí que hizo esta, que es una regresión no lineal condicionada, una probabilidad condicionada al conocimiento del pasado. Y eso es importante, porque la pregunta era, ¿para qué voy a repetir una y otra vez el mismo experimento si tengo ya experiencia? Es que todo lo que yo he conocido no me vale de nada para poder determinar o decidir una situación. Hombre, lo conocido, la experiencia, algo tiene que valer, ¿no? Y gracias a él tenemos el piloto automático de los aviones y tenemos la grandísima utilidad en cinética. Hoy por hoy es lo mejor y lo ha demostrado siempre, cada vez que se ha comparado, y ojalá siga con nosotros muchos más años. Sí, totalmente cierto. Perfecto, genial. Oye, pues vamos a contar las preguntas y voy a abrir las preguntas de nuestros compañeros para que puedas responder a las preguntas, ¿de acuerdo? Hay Muy unas bien. cuantas, voy allá. La primera es de nuestra compañera Pepa Boada Hernández y nos dice, muchas gracias de antemano por la presentación. Y la pregunta es, ¿cuál sería el límite de toxicidad del epóxido de carbamazepina? El límite de toxicidad, hombre, generalmente la toxicidad está brutal, porque primero el paciente está como, a veces agresivo, pero muchas veces como un nubilau, con deterioro importante. También la hiponatremia, aunque es más de carbamazepina, no de epóxido, a veces también se ve muy acentuada. Entonces, ¿cuánto más? Hombre, si sigues, lo matas, eso está claro. Pero la toxicidad, como es subaguda, o sea, se va produciendo progresivamente, alerta y se para de sobra. Yo creo que en general las personas que manejan carbamazepina con experiencia conocen bien los síntomas de toxicidad por epóxido. Pero luego demostrarlo es otra cuestión. Sobre todo cuando un paciente lleva monitorizado mucho tiempo y tiene un nivel de carbamazepina bajo, que hay muchas veces que tenemos valores de 6 de carbamazepina con epóxidos altísimos por interacción. Eso es difícil para un clínico entenderlo, ¿no? Eso es muy importante. El límite, pues no hay. Yo he visto toxicidades gravísimas con 2,7 y toxicidades menos graves con 4. La variabilidad en la dinámica también hay que considerarla siempre. Sí, perfecto, genial. Otra pregunta es de Andrés Navarro Ruiz. Andrés nos dice primero, Azu, enhorabuena por la presentación. Y tiene una pregunta clave. Dice, ¿consideras que debe ser el servicio de farmacia el gestor de la determinación de los fármacos?
Buenos días, Andrés. Oye, qué placer que estuvieras escuchándome. Qué vergüenza me da también, pero bueno. Muy buenos días, Andrés. Pues mira, sí, sin lugar a dudas. Creo que es un error enorme que alguien te dé un dato. De hecho, fijaros en los anatomopatólogos. Nadie interpreta una muestra de anatomopatología o la informa sin haber preparado ellos los cristales. Y lo mismo os diría con los radiólogos. Entonces, ¿yo por qué? ¿Yo por qué voy a informar algo que no he controlado? Ni sé qué tubo era, si el tubo era correcto, si no era. No, por supuesto que hay que controlar el dato. Perfecto, Azu. Y ya la última, tengo una pregunta de Begoña Pascual, del Municipal de Badalona, que nos dice, queríamos preguntarte cuál es la fórmula del aclaramiento de creatinina que utilizas para el ajuste de fármacos en pacientes obesos. Y esta es un poco tricky, tú lo sabes. Sí, Es decir, sí. No hay fórmula del ningún aclaramiento de creatinina para pacientes obesos. ningún problema. ¿Sabéis que hay un aclaramiento que es específico, que es el de Corcoran, Eso es. Salazar y Corcoran, que ese es específico? Pero la realidad es que si cogéis, hacer la prueba, coger un Excel, 60 pacientes o 20, y hacéis Crocofigol con peso de dosificación, no con el total, con peso de dosificación, y Salazar y Corcoran es igual. O sea, que si estáis Efectivamente. acostumbrados a manejar Crocofigol, pues hacer Crocofigol con peso de dosificación, que es lo que hay que hacer. Efectivamente, ya lo veréis, pero este año en el Mid-Year ha habido una sesión espectacular de dosificación de fármacos en obesos que espero que podamos visualizar todos en algún momento. Y era esto, Azu, concretamente, Claro, pero la verdad es que claro. fue Lo genial que es y depende de horrible, cada fármaco. lo que es horrible, horrible es el MDRD. O sea, eso no es para ajuste de fármacos, es horroroso. Te puede inducir a un montón de errores, ¿no? Entonces, ese Exacto. no. El CKD-EPI, bastante bueno, bastante bueno. ¿Te hemos perdido? Sí, a mí. Ahora. Ah, vale, pues digo que CKD-EPI es muy bueno también. Bueno, perfecto. Yo no tengo más preguntas. Ah, sí, Eva Negro. Eva me dice, Ay, hola, enhorabuena uy, Eva nos dice, enhorabuena por la iniciativa y muchas gracias a todos los asistentes por apoyar y gracias a Azu. Eva elegido, Perdice, gracias Eva, muchísimas gracias. Ahora verás, ahora te tocará a ti, ya verás. Luego Eva elegido nos dice, gracias Azucena por la presentación y por transmitirnos tu pasión, un abrazo. Eva dice, en el segundo módulo tenemos un reto, ahora lo contamos Eva, ahora contamos el segundo módulo, perfecto. Azu, Eva, un un beso muy fortísimo fuerte, Eva, que abrazo. tengo que contestar, que estoy en ello, ¿eh? Un beso muy fuerte. Azu, un súper Dime, abrazo y seguimos en también. contacto. Nos vemos. Gracias por todo. Dinos, Quedaros un luego momento llámame, aquí ¿vale? Si conmigo. puedes, y hablamos. Un beso a Estupendo. todos. Muchas gracias por estar ahí, ¿eh? Gracias. A ti, guapa. Quedaros un momento que quiero contaros lo de las segundas sesiones, de lo que estábamos hablando ahora con Eva en el diálogo. No os vayáis, por favor. Voy a compartir mi pantalla. A ver si puedo. Un momentín, perdonadme. Voy a mostrar mi pantalla. Aquí está. A ver si puedo compartir mi cámara web. Ahora mismo no. Lo que quiero es compartir mi pantalla. No sé si la veis. Sí, que Borja, la ¿se ve? estamos viendo ya. Sí. Perfecto, gracias. Pues voy a seguir. Bueno, pues después de Azucena, pues simplemente pues daros las gracias a esta final. Hoy es la última sesión de estas sesiones formativas online básicas. Daros las gracias a todos los que habéis estado aquí durante todas estas 11 sesiones. Un reto conseguido. Muchísimas gracias. Fijaros, el promedio de asistentes ha sido de unos 374 alumnos, el máximo de alumnos 479 el primer día, total de estas 11 semanas 3.743 alumnos que habéis conectado con nosotros. Estos datos se los debo a Borja, a quien también le agradezco, a Borja y a todo su equipo la ayuda incondicional de cada semana para realizar estas sesiones y aquí cerramos el primer módulo. Pero ni se os ocurra pensar que nos seguimos. Como decía Eva, vamos al segundo módulo. Y lo decía Eva porque este módulo lo ha coordinado Eva Negro, a quien le debo agradecer el que cogiera el testigo cuando se lo propuse. Muchísimas gracias, Eva, por ayudarnos y por estar ahí. Este módulo lo va a coordinar Eva. Empieza el 12 de enero. Y fijaros, es un módulo en sesiones, en servicios farmacéuticos, pero en formación avanzada. Hablaremos de calidad, hablaremos de plan estratégico, hablaremos de PROAS, hablaremos de logística en nutrición artificial, en terapias avanzadas, etcétera. Os animo a que continuéis
y en este caso las sesiones serán, intentaremos tenerlas abiertas durante una semana desde el momento de que cerremos la sesión. Se realizarán los martes igualmente a 1:00 de la mañana, absolutamente igual que ahora, y ya os iremos comentando cómo funcionarán. Pero la idea es que la sesión será el martes a las 9 de la mañana. Nada más acabada la sesión se mantendrá abierta durante una semana y a partir de esa semana se va a cerrar y no vamos a tener repesca al final del módulo. Esta es la idea, ¿de acuerdo? Con una semana tenemos tiempo de visualizar y contestar las preguntas. En este módulo, la coordinadora es Eva Negro, las moderadoras nos vamos a repartir la moderación, Eva, Ana María Cordero y yo misma. Con lo cual, os animo a que os apuntéis a la continuación de estas sesiones martes por la mañana como si fueran sesiones clínicas de nuestros servicios. Solo me queda deciros que paséis unas felices fiestas en compañía de vuestros seres queridos y que sean lo mejor y lo más responsables que podamos entre todos. Nos vemos el 12 de enero. Un fuerte abrazo a todos.